Pues vamos. Ahí vemos pronto, se nos viene. Vamos con los hombres. El hombre mexicano, ¿cómo es? ¿Listo? ¿Lo tienen? No, Profe, espere. profe, una pregunta. Las actividades que todavía hicimos cuando estábamos bueno, recibiendo clases presenciales, ¿también esas se van a anexar al portafolio? Sí. Ah, ok. ¿Qué sería? Una pregunta. Aunque no las haya calificado. No se preocupen. Ustedes aguanten. Ah, La bueno. entrega, si no me equivoco, sería para el próximo lunes. ¿La carpeta? Sí, la carpeta, el lunes. Y Ok. el día de mañana ya las van a tener calificadas, o si no es que al ratín, ya para que vayan entregando su portafolio, no haya ningún problema. ¿No les han dicho nada absolutamente hasta el momento? No. Sí, porque con los del sábado sí hicieron un examen, ¿eh? Pero con ustedes no. No, ahora sí no es cuestión de capricho o de yo sí o yo no. Pues algunos profesores a lo mejor sí, pero al menos yo sí envié propuestas de examen. Entonces, Ay, profe. Nomás con el portafolio nos hubiera evaluado. ahora sí es como pida la administración. Y obvio, algunos están en problemas porque no han entregado evidencias. Me refiero a los profesores, ¿eh? Ah, Entonces, ahora sí esperamos, pero mientras seguimos avanzando con lo de su portafolio y bueno. hoy terminamos esto. Ok. Dale. Oiga, Entonces, profe, ¿qué pasó? en sus actividades se enumeró mal. La de esta de psicología del mexicano no es la 5, es la número 9. Perfecto. Y Bueno, ya lo entonces ahí cambiamos. sí, corregimos el número nada más. Ajá, ¿Sí? Para que sigamos la secuencia. sí. Perfecto, muy bien, buena observación. Entonces, como ya incluso lo mencionó sus compañeras, sí existe diferencia en el trato y en la educación precisamente de hombres a mujeres. Incluso, obvio, fue interesante, una mujer dijo que los niños son más bonitos que las niñas. Fueron sus propias palabras. Y efectivamente, y obvio, esto es un patrón cultural, y no solamente a México, sino obvio en la mayor parte del mundo. Y las ideas de donde proviene esto, la valorización con respecto al rol masculino del femenino, algunos sociólogos, historiadores, dan como inicio a esta época precisamente la Edad Media, en donde, número uno, los hombres representaban una fuerza de trabajo, obvio, gratuita en la familia. Entonces, si había hombres varones, había la oportunidad precisamente de que trabajaran más tiempo en el campo o en la realización de otros oficios, como por ejemplo la alfarería o la herrería, y esto le permitiría a la familia tener mayores ingresos. En comparación, si había más mujeres, el ritmo de producción se vería interrumpido. De hecho, en algunos lugares se llegó a tener una muy mala práctica. ¿Qué significa esto? Cuando nacían, obvio, los pequeños, y se daban cuenta de que era una mujer, la mataban. Y obvio, había diversas formas. Una de ellas era precisamente arrojar a las niñas a los ríos para que se ahogaran. Otras era dárselos de comer a los animales, prácticas muy bárbaras, siempre y cuando obvio estos fueran niñas, necesitaban menor producción. Por otro lado, en cuanto a las clases altas, por ejemplo, los reyes, por eso nació el mito de que a los niños se les debe de, la costumbre, se les debe de vestir de azul y a las mujeres con otro color. Realmente ahí la intención del color azul era precisamente espantar los malos augurios, los malos espíritus
en este caso para que los niños pudieran vivir y en consecuencia heredar el trono, los nombres, las pertenencias. Y si era mujer, obviamente el color no importaba. Eso de vestir a las niñas de color rosa ya realmente surge en la década de 1940, precisamente obvio con la diferenciación, con el mercadotecnia, para vender obvio, más ropas de niños y de niñas de forma más o menos proporcional. Pero de hecho, repito, el color azul surgió en la Edad Media precisamente para protegerlos de los malos espíritus a los niños. Ahora vamos con la infancia. Espera. Perfecto. Ya. Perfecto. Se ve desde los primeros días precisamente una relación diferente entre las madres y los hijos varones. Existe precisamente un apego diferente. Como recordarán hoy en sus clases de psicología del desarrollo, aquí en este caso, y más si el varón es primogénito, el trato sí es diferente. En consecuencia, este apego madre-hija primero tiene que ver precisamente con el proceso de alimentación, como eso lo vimos también con el desarrollo de las niñas, pero aquí el lazo, el vínculo que se va a formar es diferente. De hecho, se tienen muchas expectativas con respecto a lo que va a ser, obvio, de mayor, y se refuerza precisamente día a día con el trato. Profe, Sí. entonces por eso dicen que el hombre siempre busca como que la similitud a la madre y la mujer, bueno, la niña al papá, se podría decir. Si utilizamos desde la perspectiva psicoanalítica, a eso se le llamaría introyección del objeto. Introyección es precisamente llevarlo al interior de la psique, precisamente en el inconsciente, preconsciente y parte, obvio, del consciente. Y con el objeto nos referimos precisamente a lo que es más querido, amado o deseado. En este caso, los niños, por la diferenciación obvio de género, se decía el doctor Freud y otros psicoanalistas que los niños van a sentir un especial apego hacia la madre porque representa precisamente a la mujer y es la que más y mejor conoce, en este caso, a los varones. Sus hijos, ¿no? Efectivamente. Ah, Y en ya, este ya. caso, el doctor Freud a esto le llamó complejo de Edipo. Complejo de Edipo. Por la fábula de Edipo Rey, no sé si lo conozcan. ¿La fábula de qué, perdón? La fábula de Edipo Rey. ¿Hipo? Sí, Edipo. Edipo. Ajá. Es obvio, para los que no lo conozcan, a ver, déjenme contestarle un mensaje a Daniel. Dice que no puede entrar, pero yo ya lo veo. Mira, Ya, perdón. Ya tan gacho, profe, no manches. No, es que... eso fue cruel. Está bien que le caiga yo mal, pero tampoco es para tanto. ¿Quién está escuchando música? Yo. Bueno, es que la pusieron. Ah, se oye. ¿Quién Ah, es bueno. Amanda Miguel? No sé. Bueno, Ahora sí, pues, proseguimos. Entonces, obvio, para los que no conozcan rápidamente, existía, en este caso en la antigua Grecia, un rey que por primera vez embarazó a su esposa. Entonces estaba tan ilusionado que precisamente va al oráculo de Delfos, y obvio también es una tradición, ir precisamente para preguntar qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Si va a ser niño o niña, y obvio que los depara el destino. Entonces el oráculo les dice, ten mucho cuidado, porque número 1, tu hijo va a ser varón. Número 2, este va a crecer, te va a matar a ti, te va a quitar, te va a destronar como rey, y además te va a quitar a tu mujer y se va a casar con ella. Entonces el rey se asusta demasiado por lo que le dice el oráculo, y entonces inmediatamente espera que su hijo nazca,
y lo va prácticamente a regalar a una aldea muy pobre y obvio distante de su reino. Y él cree que con eso ya se solucionó el asunto. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Y lo único que hizo fue precisamente acelerar y hacer que se cumpliera el destino. Cuando en este caso, este niño crece, obvio en la miseria, denota precisamente la diferencia que hay entre clases. Un día, precisamente su madre, sin saberlo, la reina, va a visitar aquel poblado y entonces conoce a este niño, precisamente Edipo. Y al verla, se enamora, porque obvio reconoce en ella un cierto lazo, algo inexplicable, ¿no? Obvio, él le da el nombre de enamoramiento, pero no es enamoramiento, es que obvio reconoce a su madre en cierta forma de inconsciente, y entonces lucha por ella, mata en este caso a su padre, obvio sin saberlo, desposa a su madre, también obvio sin saberlo, y queda y después obvio como todo rey, debe de ir al oráculo precisamente a consultar su fortuna, qué es lo que va a ser precisamente de su reino. Y el oráculo le dice, pues esta profecía se ha cumplido, ¿sabes qué? Tú mataste a tu padre y te casaste con tu madre. ¿Y qué tienen precisamente como destino? Pura desdicha y desgracia. Esto al enterarse Edipo de que ha matado a su padre y haberse casado con su madre, como forma de castigo, se saca los ojos y entonces queda condenado precisamente el resto de sus días a vagar por el mundo, como si fuera otra vez un mendigo. ¿Y quién va a ser obvio su acompañante? Pues precisamente su madre. Y ahí en este caso se refuerza esa idea de que el niño, al enamorarse, simbólicamente obvio de su madre, se quedan precisamente unidos, fusionados, una relación simbiótica, y quedan destinados a vivir el uno pegado al otro, si es que obvio desafiaron las leyes. Y de ahí precisamente el doctor Freud toma este mítico relato para explicar la relación entre madres e hijos. Ya posteriormente los neopsicoanalistas hacen la inversa, el complejo de Electra, las niñas, obvio, con la figura paterna, que en este caso simboliza, que es en este caso lo que las niñas admiran de la figura paterna y van a buscar, obvio, el resto de sus vidas. Estando en la niñez, algo importante es precisamente el juego. El juego tiene precisamente diversas funciones. Una de ellas es acoplarlos a una función social. Es decir, que aprendan, obvio, a formar parte de y desarrollar una actitud competitiva, precisamente, de trabajo en equipo. No es casualidad que en muchos países el fútbol sea uno de los deportes más practicados y que más se fomente en la niñez. Por desgracia, este asunto no es totalmente aceptado o bien ocupado en diversos sectores sociales. En los más marginados aún se sigue educando precisamente para que sigan cumpliendo con roles y funciones arcaicas, obsoletas, viejas. Se repiten precisamente patrones o roles. A muchos, precisamente en comunidades marginadas, donde existe la pobreza, se le somete en este caso al niño a ciertas sesiones de sadismo o intimidación, precisamente obvio con la intención de que se vayan formando como hombres, lo vamos a poner eso entre comillas. Y es precisamente para que sigan repitiendo ese patrón de que el hombre debe hacer sufrir a otros. Entonces se les enseña a que los niños sean sádicos, ya se ven con otros niños, hacia con las niñas, la mujer, hacia con los animales o bien hacia la naturaleza. Ahí, obvio, tenemos la representación de un niño cuyo juguete es precisamente una pistola de plástico. Dani López levantó la mano. Pero entonces por eso ahorita también se están dando como que las ideas de que son más agresivos o más sádicos, podría decir, los de regiones
rurales que los urbanos. Sí, efectivamente. Y también tiene que ver con las mismas condiciones ambientales. Entonces, tomemos como ejemplo esa imagen. Entonces, si vive en la sierra, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es el ambiente? Pues mucho más agresivo. Entonces, Ah, ok. es la diferencia. Que los niños se vuelvan aguantadores, fuertes, para que después asuman otras responsabilidades. E incluso esto es lo que no toman en cuenta muchas pseudo feministas, algunas sí, otras no, aquellos que se van al extremo. Y entonces dicen que, obvio, ¿cuál es su argumento, no? La sociedad machista ya sé que los hombres son el matan a las mujeres, bla, 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 bla. Pero ¿quién es la responsable o el responsable precisamente de muchas veces de repetir el patrón en la educación? La mujer. Y efectivamente, la mujer. Entonces, la mujer desde que tiene un hombrecito, quiere hacer de eso, que tenga un rol definido, un comportamiento definido, ya pudo girarme entrar. Y por lo tanto, desde el mismo seno familiar o materno, se valoriza y se refuerza este tipo de comportamiento. Entonces, o sea, si se dan ese tipo de casos, ¿por qué, o sea, muchos no han como que entrado en ese confín de decir, ¿saben qué? El que hace como que al asesino o lo hace pensar de esa manera es la madre, o sea, ¿por qué no como que se ha dado una investigación más a profundidad sobre ese caso? Ah, ya. Sí ha habido investigaciones, lamentablemente las nuevas generaciones no las conocen. Les recomiendo, bueno, de hecho era creo que me escribí el libro, Psicoanálisis del campesino mexicano de Eric Fromm y Malcolm McCovey. Ahí, obvio, una investigación y precisamente se van a estas regiones, a las regiones pobres de México en los años 70, y precisamente ahí van descubriendo cuál es el comportamiento normal y obvio el comportamiento patológico que se da en estos estilos de crianza. Sí ha habido, también han hecho perfiles psicológicos, lamentablemente estos han sido de corte individual, no de corte social, y prácticamente las nuevas generaciones no conocen estos estudios, pero sí, ya se han hecho varios intentos y obvio unos muy buenos. En el caso obvio nos estamos manejando a Rogelio Díaz Guerrero, con sus dos partes. De hecho, ha hecho otras publicaciones, tiene otros libros que siguen la misma temática. Obvio, por cuestiones de tiempo de curso, no hemos revisado esas investigaciones, pero sí se han hecho. También, antes de que se me olvide, hablando precisamente de la crianza entre niños y niñas, incluso madres de estas zonas dan de comer precisamente primero a los varones y les dan mayor cantidad con el argumento de que es eso, como los hombres son más fuertes y se van a trabajar, ellos merecen una mejor calidad y cantidad en cuanto a los alimentos. Incluso obligan a las niñas pequeñas a servirles a su papá o bien a sus hermanos. Y ahí se va repitiendo precisamente el patrón. En el caso obvio de los estratos socioeconómicos más bajos, está viendo este fenómeno desde hace muchas décadas. Que en lugar de ser niños fuertes, lo que les hace es debilitarles el carácter, porque en este caso son sometidos a una estricta disciplina para que sean sumisos, sean obedientes, con el pretexto precisamente para que cuando sean más grandes, sean más productivos. Y aquí vemos precisamente niños que tienen problemas para identificar cuál es la fuente precisamente de poder. ¿A quién se les debe de hacer más caso y obvio por qué? ¿Y cuáles serían precisamente esos métodos de sometimiento? Si hablamos obvio de padres autoritarios, rígidos, la forma de someter a los hijos es obvio a través de la fuerza. Incluso con la simple amenaza de pegarles una nalgada cuando son pequeños, lloran y no se callan, les van a pegar, ahí estamos hablando precisamente de la fuerza, en este caso de una amenaza. Otros padres utilizan otros patrones precisamente de poder, otros modos de poder, para convencer en este caso y también, obvio no, someter a sus hijos. Entonces, el estilo de creencia refleja mucho de cuál va a ser el resultado de estos niños cuando sean mayores. Pero, profe, ay, perdón. Pero entonces, digamos que
si algún papá le llegara a pegar a uno de sus hijos, ahí sería como debilitar el carácter o refortalecerlo. Ah, mira, interesante. Realmente los especialistas dicen que es debilitarlo. Obvio, también tiene que ver, obvio, con la circunstancia y la forma. Por ejemplo, si el niño está haciendo algo mal, el padre o los padres ya se lo advirtieron y aún así el niño sigue fingiendo, entonces esta última consecuencia, que obvio sería un castigo, un castigo físico, una nalgada, podría fortalecer el carácter. Pero recuerden incluso lo que dijo Skinner, que cuando se aplica un castigo debe tener ciertas condiciones. Si se aplica bien, adivinen qué, el efecto sería positivo, es decir, ayudaría a fortalecer el carácter. Pero lamentablemente muchos padres no entrenados, no adiestrados, no educados, aplican mal en este caso y abusan del castigo físico. Y entonces ahí sí viene lo que estamos comentando. No fortalecen el carácter, lo debilitan. Y entendido el carácter precisamente como aquella capacidad de controlar las emociones, controlar lo temperamental, controlar lo visceral. Y de hecho aquí en México malentendemos el concepto de carácter. Si decimos que es enojón, que es arbitrario, que es agresivo, incluso lo premiamos. Ese sujeto tiene mal carácter, ¿no? Al contrario, no tiene carácter porque no puede controlarse. Si estos niños con un carácter muy débil siguen creciendo, ¿cuál sería uno de los posibles efectos que se den ya en su adultez? Se puede presentar el síndrome receptivo. Precisamente Eric Fromm y Malcolm McCoy en esta investigación que les he comentado señalan esto. Los niños que fueron receptivos y dependientes, cuando sean adultos, serán improductivos y receptivos. En pocas palabras, serían aquellos hombres que son manipulados precisamente por mujeres. Eso es. ¿Cambio? Sí, No, todavía no. No, espere. Sí, tantito, esperen, no. No hay problema, esperamos. Lentos, ¿qué? Es que tuve conmigo lo que Es que no estaba... tenía yo mis lapiceros a la mano. eh, Ya. Todavía no. Esperamos. Aún no. Pues ya, gracias. Perfecto. Incluso se va reforzando no solamente en estatus sociales bajos, también en lo que consideramos como el México moderno y en estatus socioculturales altos, la imagen de que ser un débil no es característica precisamente de los hombres. Y por ahí surgen precisamente diversos memes, ¿no? Hola, soy Jaime, lloro cada vez que pierdo. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es lo que está en el trasfondo de esta imagen? Pregunta. ¿Qué es lo que intuyen, suponen que está de trasfondo de esta imagen, de esta burla, de esta sátira? pues lo que nos comentaba, ¿no? De que tanto dependían de la mamá que se vuelven, ¿qué? En el síndrome de receptivo, sumisos, adultos y como que todo quieren para ellos, ¿no? Ah, mira, tú lo relacionas obvio con una especie de regresión infantil, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros? ¿Qué bien? Pues podría ser también que, o sea, siempre lo han como que educado en el hecho de que siempre debes de hacerlo, siempre te debe de salir y si no lo haces eres un perdedor, como muchos lo catalogan. Ah, mira, interesante, otra perspectiva, sí, en lo correcto.
Muy bien. Tenemos comentarios, nos vamos a la adolescencia. Entonces, en la adolescencia se dan marcadas diferencias con respecto, en este caso, a los géneros. Y a los hombres se les da mucha más libertad y obvio que esa se puede aplicar a diversos contextos. Por lo tanto, es más fácil que a un adolescente se le permita salir con mayor número de frecuencia, y obvio, sus ausencias serían más prolongadas en comparación con un adolescente del sexo femenino. También se le permite que tengan novia, amigas, pero en este caso también se le hace una diferencia en el caso de las adolescentes. Entonces, ellas no tienen la libertad de tener tantos novios como novias, en este caso, para los varones. En este caso, las niñas, pregunta capciosa, ahí piensen ustedes, ¿cuántos novios han tenido en comparación con el número? Y es obvio, si es que tienen hermanos mayores, ¿cuántas novias han tenido? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Cómo? ¿4? Por ahí dijeron 4. Han tenido muchas, Sí. pero no las denomina novias, las denomina como amigas. Ah, muy Con bien. derechos. Amigas con derechos. No, para mi hermano nada más son amigas, no con derechos porque no tienen ningún derecho, nada más amigas. Bueno. Sucks friend. Puede ser, puede ser. Y bueno, ¿tú cuántos amigos has tenido? Es diferente el número, de seguro. ¿Cómo qué? ¿Cuántos amigos has tenido? Pues son contados. Daniel, explícanos. Que, no, yo en ese aspecto, o sea, de estar así como está en la imagen ahorita, no, la verdad no. O sea, es muy raro. En ese aspecto, o sea, de tener amigos, pues sí, soy muy amiguero, pero así que catalogue yo por de que no, este sí vale la pena y este no, sí son contados. Es obvio, ahí vemos diferencias, ¿eh? Y de ahí en cuanto a número. También, obvio, son más permisivos en cuanto a la ingesta de sustancias. Incluso en algunos estratos, obvio, económicos bajos, pobres, se celebra la primera borrachera de un varón. Incluso algunos de ellos son inducidos por los propios padres. Entonces ya es momento de tu primera copa. Y en algunos sectores muy bajos, muy pobres, como por ejemplo de Oaxaca, algunas regiones de Guerrero, un niño de 8 años puede llegar a ese grado de alcoholizarse. Porque ¿En es serio? porque es cultural de la región. Incluso se les permite, se les fomenta tomar aguardiente. ¿Y por qué? Pues porque la calidad del agua que tienen ahí es muy pobre. Entonces les hace menos daño, así lo vamos a poner entre paréntesis, que beban alcohol a que beban agua. Se exponen a otras enfermedades. Obvio, tampoco se dice que tomen alcohol, ¿verdad? Pero sí, la Yo quiero diferencia una es... cultura así. No, porque jóvenes, varones, ya experimentan enfermedades hepáticas a muy temprana edad. Entonces, obvio, tampoco es... No, bueno, allá digamos que lo hacen por obligación, acá lo hacemos nosotros como que por gusto, se podría decir, ¿no? Efectivamente. Okay. También, obvio, en esta adolescencia se van marcando las diferencias. Incluso recuerden lo que ya hemos visto en el capítulo número 1. Aquí, en este caso, el machismo se da a través de esto, ¿no? Incluso vean, la mirada de resentimiento. Está resentido con el mundo, con todos los demás. Porque simbólicamente él ha sido abandonado por sus padres. Entonces, por lo tanto, se debe mostrar agresivo para que nada no se deje. Él es un hombre, no un rajado. Y por lo tanto, en algunos sectores va a buscar precisamente la compañía de sus iguales o bien de otros hombres que sirvan precisamente como referencias. Y obvio de ahí surgen las pandillas. En el caso también de algunos sectores de nuestro país, lamentablemente va a la alza.
En pantalla tenemos a unos niños buchones. ¿Saben a qué se refiere este concepto? ¿Cuál? Ya lo había escuchado, pero no me acuerdo. como ¿Cómo tal. dijo? Niños buchones. ¿Buchones? Ajá. No, no sé qué es. Perfecto. Entonces serían ese tipo de sujetos. Adolescentes que ya forman parte precisamente de grupos delincuenciales, generalmente de narcotráfico, y ellos se dedican ya sea a la protección o a la venta de narcóticos. Es decir, son los camellos, como dirían los colombianos, los que venden, los narcomenudistas, que están en la esquina vendiendo las drogas. Y entonces, obvio, ellos como ya perciben una cantidad de lo que venden, entonces, obvio, ya se sienten ricos, entonces ya pueden comprar camionetas, buenos relojes, incluso muchos corridos lo hablan, ¿no? Ya toman bucanas, entonces dan lujo, comportarse como hombres, pero en realidad, obvio, son niños. Y lamentablemente son ellos los que matan en los enfrentamientos armados, ya sea con la policía o entre grupos delincuenciales. Entonces, el niño buchón es aquel que presume ser muy hombre, pero en realidad no sabe lo que está metiendo. Si no hay comentarios, si no hay dudas, nos vamos a otro punto. Nos vamos con la educación familiar. Aquí también extraigo algunas ideas de las investigaciones que ha hecho Eric Fromm y Michael McCovey cuando estuvieron aquí en México. Entonces, aquí aplica tanto también a las niñas, pero obvio, porque es en el apartado de los niños. Niños y niñas heredan cualidades productivas de sus padres. Obvio, refiriéndonos más a lo masculino, esta sería precisamente una cualidad muy bien vista, incluso fomentan más en los niños en comparación con las niñas. Por consiguiente, y no solamente Eric Fromm lo pensaba, también Erik Erikson consideraba precisamente a los padres como responsables, como modelos, como figuras. Profe, Ajá. ¿lo puedes regresar tantito? Por favor. Los niños Ya. tienen perspectivas de los padres. Sí, gracias. Entonces, cuando los niños crecen sin esos modelos, sin figuras de referencia, ya cuando sean más grandes, adultos, su yo todavía no se va a estar formado, estructurado de forma eficiente, en consecuencia van a tener problemas para el desarrollo de su personalidad, desde luego con sus roles. ¿Cuál es su rol dentro del grupo? ¿Cuál es su papel en la vida? Habrá problemas estrictamente obvios de adaptación. ¿Cambió? Sí. Sí. Yo veo que hay un condicionante. Si los niños son estimados y responden, ahí lo voy a separar, a la atmósfera productiva, se vuelven productivos ellos mismos. En pocas palabras, si son estimados, apreciados, educados y respetados, ellos mismos se van haciendo más independientes e interdependientes con el resto de las personas a las cuales conviven. Ahí son dos conceptos, independientes e interdependientes. ¿Conocen la diferencia entre estos dos? No, digo, no el trabajo, porque es los trabajos del banco. ¿Con quién hablan? Yo con nadie, esa voz es de otros, de alguno de sus micros que está abierto. No, es el hermano de Daniela. Ah, ¿Sí o no, Dani? Pero si ya lo conoces. Oye, ¿eh? Ya. Ahí va la amiga. Entonces volvemos al asunto. ¿Qué conocen la diferencia entre independiente e interdependiente? Independiente sería como que actuar ya por sí mismo, o sea que ya se puede. aléjate del micrófono. ¿Cómo? Sentí feo.
O sea, que ya como que se puede dar una manutención él mismo e interdependiente que sigue como que dependiendo de los demás. ¿Podría ser? Bueno, sí, una de las posibilidades, muy bien. ¿Alguna otra, alguna otra? Ah, bueno, eso es independiente. Interdependiente, Por eso, que sigue dependiendo de alguien más. Podría ser. O puede variar. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya para que les mencione acerca de las diferencias. No. ¿No? Esfuércense, échenle 5 centavos a la ardilla para que gire. Ahí les va. Ah, La independencia, obvio, hace referencia a la capacidad de autonomía, de buscar los propios medios, de poder subsistir por sí mismo, ya sea de forma económica, de forma emocional, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, está bien, porque eso indica un grado de madureza. Pero vamos a ser honestos, por la misma naturaleza gregaria, es decir, de vivir en grupo, el ser humano también tiene que desarrollar una interdependencia. Significa que es consciente de como ser adulto y también es dependiente, necesita de otros seres humanos independientes para que pueda subsistir. Así, por ejemplo, la relación hombre y mujer, hablamos ahí de una relación de interdependencia. Cada uno tiene su identidad formada, sus cualidades, su propia opinión, toman decisiones, etcétera. Pero obvio, están conscientes que al estar en pareja, estar en grupo, uno necesita del otro. Y eso es totalmente sano. Lo que sí no lo es la dependencia, que es precisamente lo que ya estamos mencionando. Una persona realmente necesita de la aprobación, necesita del apoyo total e incondicional del otro para que pueda